Okay, so we can continue with the general theme of vulnerability. Vale, pues podemos continuar con la temática general de la vulnerabilidad. Yesterday, there have been many protests in Brazil about the way the government has not been attending to the COVID virus. Ayer hubo un montón de protestas en Brasil en contra del gobierno, de cómo ha estado pues, manejando la situación general con la enfermedad COVID, con el virus. But when we look around the world, whether you have an explicit dictatorship or a pseudo-democracy, many problems still arise. Y si miramos alrededor del mundo, tanto si se tienen pues, gobiernos autoritarios explícitos o bien pseudodemocracias, pues surgen muchos problemas. From the Dharma point of view, we are in samsara. This is our main address. Desde el punto de vista del Dharma, estamos en el samsara. Esta es nuestra dirección principal. And with governments come and go, politicians more or less honest. Y a medida que los gobiernos van y vienen, pues llegan políticos que son más o menos honestos. And when we are troubled by what is occurring, it's very tempting to have all our energy flow out into the world to think, what can we do to make it better? Y cuando tenemos problemas, pues es fácil dejar impulsar la energía hacia el mundo y considerar qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación. But from our Dharma point of view, all the troubles that occur anywhere have the basic cause of ignoring the actual situation, how the mind is and how the mind shows itself. Pero desde el punto de vista del Dharma, todos los problemas del mundo tienen su origen en ignorar, en no reconocer la verdadera situación, la verdadera realidad de cómo es la mente, cómo la mente se manifiesta a sí misma. No matter how good external situations, the ego is still vulnerable. No importa cómo de buenas sean las situaciones externas, el ego siempre va a seguir siendo vulnerable. Rich people also become depressed, develop all kinds of mental illnesses. La gente rica también se deprime, también, o sea, son susceptibles a todo tipo de enfermedades mentales. In order to stay fresh, we need to be at home in the source out of which the energy of manifestation arises. Para estar frescos tenemos que estar en contacto con la fuente a partir de la cual toda la energía se manifiesta. So when we read about the qualities of the Buddha, it's often described as being three principal factors. Y entonces, a menudo, cuando leemos sobre las cualidades del Buda, pues vemos que tiene tres factores principales. The first is the unimpeded awareness or intelligence that sees the truth of everything. La primera es la presencia sin impedimentos, es decir, la inteligencia de ver las cosas de forma verdadera tal como son. Then next is kindness or compassion, which is the interconnectivity which keeps the warmth and openness of the Buddha close to the hearts of all beings.
El siguiente es amabilidad o compasión, que hace referencia a la interconectividad que mantiene el corazón cálido del Buda cerca del corazón de todos los seres. And the third is power or ability. Y el tercero es poder o habilidad. In Tibetan, it's nu. En And tibetano es the nu. first incarnation of Siya Lama was called Nu Dendorji, having this power. Y la primera encarnación de C.R. Lama se llamaba Nu Dendorji, es decir, persona que tiene este poder. This power is the power to participate in the world and in an effective way. Este poder es el poder de participar en el mundo de una manera efectiva. Which means not to be addicted to maps or conceptual ideas about how things are, Es decir, no estar adicto a los mapas ni a las ideas de cómo son las cosas, but rather to attend to the particular details of the situation. sino más bien ser capaz de atender a las particularidades de los detalles de cada situación. And in that moment of being present with how events are occurring, Y en ese momento, al estar presente con los acontecimientos tal como tienen lugar, because you are fully present in this undivided now, the time which never splits, puesto que estás presente en este ahora individido, es decir, este tiempo que nunca se separa, que nunca se parte, because often we are ahead of a situation. porque a menudo estamos por delante de la situación. We follow the line of what has been occurring and then predict from that what is likely to arise. Seguimos la línea de lo que ha estado sucediendo y entonces proyectamos sobre lo que debería suceder. Or by thinking about what is going on, we become a bit confused. We're not quite sure what to do. And so we're back in time. We're behind the moment as it emerges. O cuando no tenemos claro lo que deberíamos hacer, no sabemos bien cómo es la situación. Entonces estamos un poco detrás del tiempo, vamos un poco por detrás del presente. So this links with what we looked at yesterday about being completely grounded and present. Esto tiene que ver con lo que vimos ayer, es decir, estar completamente asentado y presente With the situation as it unfolds. con la situación tal como se despliega. The world is not what we think it is. El mundo no es lo que pensamos que es. The samsaric delusion of the world is precisely what we think it is. La delusión samsárica del mundo es precisamente lo que nosotros pensamos que es. So that's why we need to have the clarity of our mind, the compassion and warmth of the mind, and the non-distraction so that our energy manifest in relation to the actual situation.
Por eso es por lo que es vital tener la claridad de la mente, la calidez de la conexión y la atención a lo que está sucediendo en cada momento, la no distracción de atender a lo que está sucediendo en cada momento, a los detalles de cada momento. So, as we looked yesterday, the ego is vulnerable. Entonces, como vimos ayer, el ego es vulnerable. It is structurally vulnerable because it is not autonomous, but arises in relation to many factors. Es vulnerable porque no es autónomo, sino que surge en relación con diferentes factores. And it's doubly vulnerable because it does not recognize that it is arising from these many factors. Y es doblemente vulnerable porque no reconoce que surge en relación con todos estos factores diferentes. And so, acting according to our idea about who we think we are or how the world is, we come into conflict with actual situations. Y entonces, olvidándonos de cómo, cómo nosotros somos o cómo el mundo realmente es, pues entramos en conflicto con un montón de situaciones. So, in Dzogchen, we are always focusing on the mind itself. Entonces, en el Dzogchen, nosotros siempre nos focalizamos en la mente en sí. In our ordinary life, we have a kind of a fusion or symbiosis between I and me. En la vida corriente tenemos una especie de fusión o simbiosis entre yo y mí. I can tell you about me. Yo puedo contarte algo sobre mí. So the I is the more subject side, and the me is the more object side. De manera que el yo es un poquito más, está en el lado del sujeto y el mí está un poco más en el lado del objeto. And when we take these as a kind of twin system or a joint system, we end up with a very solidified notion of our identity. Y cuando nosotros los tomamos como gemelos, como gemelos solidificados, terminamos con una noción So muy the pesada de me, nuestra all the identidad. facts about who I take myself to be, is like a thickening and a densification of the potential of I. Entonces, el mí es una especie de solidificación de todo el potencial que tiene el yo, de todas las diferentes posibilidades del yo. So yesterday we looked at this. This is a tree. Ayer vimos esto, esto es un árbol. So you get a gradual filling out of what this is. Obtienes un llenamiento gradual de qué es lo que hay, de qué es lo que es. The first this is an unmediated openness. Oh, this. El primer esto es una apertura sin mediación, es, esto. When we have this is, the implicit in this is that this is a something. Cuando ya tenemos esto es, de forma implícita ya lleva el que es un algo. So the revelation of this is now being taken to be problematic.
Entonces, la revelación de esto ya se vuelve problemática, se considera problemática. What is this? ¿Pero qué es esto? And this leads us into the formulation, this is a tree. Y esto nos conduce a la formulación de esto es un árbol. So the openness of just this requires nothing to be done. Entonces, la apertura de simplemente esto, pues no requiere hacer que se haga nada. And see how people, when they're in nature or maybe sitting on a beach at sunset, watching the sun going down in the ocean, is just this. Entonces podemos verlo en la gente que está en la naturaleza o cuando está sentada en la playa viendo la puesta de sol. Entonces es esto, simplemente la observación de esto. It's like an internal shower that's washing out the accumulation of busy activity. Es como una ducha interna que lava toda la actividad tan incesante. There's nothing much to say No hay mucho que decir, because whatever you say is going to be almost an insult. porque cualquier cosa que digas va a convertirse casi en un insulto. It's beautiful, amazing, Es hermoso, es maravilloso, but it's beyond captured by words. pero está más allá de ser atrapado por las palabras. Of course, if I'm open to this and I have nothing to say, then the use of language to confirm my individual identity starts to thin out. Pero entonces, si yo me acostumbro a esto, Sure. entonces, If I'm just in this open silent state, si yo solo then I'm estoy, not employing words to confirm my individual identity. si yo solo estoy en esta contemplación sin palabras, entonces esa ausencia de palabras no se utiliza para solidificar mi identidad. Once I start to talk and communicate about my experience, Una vez que yo empiezo a hablar y a comunicar sobre mi experiencia, then I have an objectification of this fresh, vital moment. entonces tengo una objetivización de este momento fresco y vital. And we have the same thing with I. Y lo mismo tenemos con el yo. I am a person. Yo soy una persona. I is just, it's without shape. Yo es simplemente, no tiene forma. It's simply a presence. I is indicating here I am, but this I is this. Es simplemente una presencia. No indica nada, simplemente esto. When we move to I am, then I am a particular kind of existence. I have existence or I am an existent. Cuando ya nos pasamos a yo soy, eso indica un tipo de existencia en particular. Es decir, yo tengo existencia o yo soy existente. And if I say I am a person, Y si yo digo yo soy una persona, this is not the end of the story, este no es el fin de la historia.
Because people will say, yeah, but what kind of person are you? Sí, pero la gente diría, pero ¿qué tipo de persona eres tú? And then a whole narrative account unfolds. Y entonces se despliega toda una narrativa. So when we formulate ourselves as an entity, Entonces, we have a closing of the closing of our access to the potential of the source. entonces, cuando nosotros formulamos una identidad, lo que tenemos es que se nos cierra el acceso al potencial de la fuente. So in Dzogchen, we talk about these three linked aspects. Entonces, en el Dzogchen hablamos de estos tres aspectos ligados, conectados. They are not three things joined together, but they're like three facets of a crystal. No es que sean tres cosas, tres aspectos que sean unidos, sino que son como tres facetas de un mismo cristal. The first is how the mind is, the openness. La primera es cómo es la mente, es decir, esa apertura. This openness is inseparable from awareness. Y esta apertura es inseparable de la presencia. It's not a thing. It's never limited. No es una cosa, nunca está limitada. So it's often said it's like the sky. Y a menudo se dice, es como el cielo. When you look at the sky, you can't see where it begins or ends. Cuando miras al cielo, pues tú no puedes ver ni dónde empieza ni dónde acaba. Depending on your positioning, sometimes the sky can look small. If there's a lot of clouds, sometimes it looks very big. Dependiendo de tu posición, a veces el cielo puede parecer muy pequeño, si está lleno de nubes, a veces puede parecer muy grande. That's how it appears to us according to positioning. Así es como se nos aparece de acuerdo con nuestro posicionamiento. But the sky itself is not conditioned by our positioning. Pero el cielo en sí no está condicionado por nuestro posicionamiento. So when we look for our mind, when we sit and we think, is my mind big or small? Entonces, cuando nosotros buscamos nuestra mente y pensamos, ¿es mi mente grande? ¿Es mi mente pequeña? Does it have an inside and an outside? ¿Tiene un dentro? ¿Tiene un fuera? Can it be captured by any of the concepts that I use to identify the things that I see existing in the world? ¿Puede ser atrapada mediante los conceptos que yo utilizo para identificar las cosas que veo en el mundo? Then we see whatever conclusion I come to, whatever proposition I have, just dissolves by itself. Y entonces me doy cuenta de que cualquier proposición que yo tenga, cualquier conclusión a la que yo llegue, se disuelve por sí misma. The openness of the mind is indestructible. La apertura de la mente es indestructible. It's called Vajra, which stands for emptiness. Se le llama Vajra, que lo que viene a significar es vacuidad. It's said to be primordially pure. Y se dice que es primordialmente pura.
Now, we know in this world that everything gets dirty. Pero nosotros sabemos que en este mundo las cosas se ensucian. There is always dust or grime, the wind blows, all kinds of things. Siempre hay polvo o suciedad que trae el viento, todo tipo de cosas. That is to say, something comes in the window and starts to form a little patina on top of the table. Es decir, algo entra por la ventana y empieza a formar una especie de patena, una pequeña patena en lo alto de la mesa. This is touched and affected by that. Esto es tocado o es afectado por aquello. So the condition necessary for dirt or defilement or impurity is duality. Entonces, la condición para la suciedad o la mancha o el que algo se estropee es la The dualidad. sky doesn't make the sky dirty. El cielo no hace que el cielo no se puede Because the poner sky sucio, includes everything. porque el cielo lo incluye todo. And we see the sky as space. Everything is inside the space. Y vemos el cielo en el espacio, todo está dentro del espacio. Or with the other familiar example, the reflection doesn't defile the mirror. O en el otro ejemplo familiar, el reflejo no estropea el espejo. Oh, this open, indestructible, undefilable presence is our own actual basis moment by moment. Entonces, esta presencia indestructible y abierta es nuestra realidad momento a momento. It's not that this is where we come from, No es que nosotros vengamos de ahí, because it's not somewhere else. porque no está en ningún otro lugar. We are manifesting in the space of awareness. Nos manifestamos dentro del espacio de la presencia. Just as the reflection is in the mirror. Y exactamente igual que el reflejo está dentro del espejo. So this ungraspable openness of the mind shows itself as a ceaseless flow of revelation, which is called its clarity. Y entonces este espacio inaprensible de la mente se muestra a sí mismo a través del movimiento y a eso se le llama claridad. And this is what we call, this revelation is what we call its clarity. Esta revelación es lo que nosotros llamamos su claridad. Everything we see, everything which arises in our minds, sensation in our body is there for us. Todo lo que nosotros vemos, todas las sensaciones que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo, pues surgen ahí It para arises nosotros. as something we experience. Surgen como algo que experimentamos. When we relax and the mind is open, many things continue to arise. Cuando nosotros nos relajamos y la mente está abierta, pues hay un montón de otras cosas que continúan surgiendo. We practice with our senses open.
Practicamos con nuestros sentidos abiertos. We're not saying the mind is inside and the world is outside. No estamos diciendo mi mente está dentro y el mundo está fuera. This separation is a delusion. Esta separación es una delusión, es un engaño. When you're sitting, you can experience sensation in your body and the sound of a car outside your flat. Cuando tú estás sentado en meditación, tú puedes experimentar una sensación en tu cuerpo y el sonido de un coche en la calle. Both are experience. Ambos son experiencias. Where does the experience come from? ¿De dónde viene la experiencia? If you stay present, it is clear that this experience is the revelation of the clarity or the potential or the illumination of your own mind. Si tú estás presente, claramente la experiencia es la claridad o la revelación o el potencial de la mente. Then, as you get up from the meditation and you move around, you are a movement within this field of clarity. Entonces, luego cuando tú te levantas de la meditación y empiezas a moverte por ahí, todo ese movimiento se revela en la You claridad. are an apparition. Eres una aparición. That is to say, you appear, but you're not the appearance of something. Es decir, apareces, pero no eres la apariencia de un algo. So in summertime, if you're driving in a car, you see a mirage on the road. Por ejemplo, en verano, si vas conduciendo un coche, pues ves que se aparece un espejismo en la carretera. Looks like the appearance of water, Aparece que es la apariencia, se tiene la apariencia del agua, but actually it's not the appearance of anything. pero en realidad no es la apariencia de nada. It's an illusion, which is to say, it's an appearance devoid of substantial content. Es una ilusión, es decir, es una apariencia, pero está vacía de contenido sustancial. So, if you take the fresh directness of your sitting practice into the world, into yourself in the world, Entonces, si tú tomas la frescura de tu práctica de meditación al mundo, si tú la llevas al mundo, a tu situación en el mundo, then you see, oh, I am experience. entonces te das cuenta, yo soy experiencia. So if a thought arises, I feel tired or I feel happy, Entonces, si surge un pensamiento de yo me siento feliz o yo me siento cansado, this is like an empty cloud. esto es como una nube vacía. If you had on a dark night a big searchlight and you moved it across the sky, Si tú por la noche tienes una gran a linterna, big searchlight, like the ones that the military use for identifying planes, a very big lamp in the sky, yeah? un foco grande como el que utilizan los militares para explorar el cielo y lo mueves para explorar el cielo And you move it across the sky, y lo mueves por todo el cielo, a cloud appears and vanishes. aparece una nube y desaparece. In the same way, the cloud-like movement of thoughts appear and then vanish. Del mismo modo, el movimiento de los pensamientos que son como nubes aparecen y desaparecen.
we know that they're here because they are our experience. Sabemos que están aquí porque son nuestra experiencia, But they're gone before we can apprehend them. pero se van antes de que podamos atraparlos. The fact that they appear doesn't mean you can grasp them. El hecho de que aparezcan no significa que tú puedas atraparlos, que tú puedas No, you aferrarte a can't ellos, grasp a rainbow. You porque, can't grasp a thought. porque no puedes atrapar un arco iris, no puedes atrapar un pensamiento. The thought arises, it Sur- vanishes, surge un but pensamiento, se because of the desvanece, direction of attention and interest, pero puesto pues, por nuestra atención y por nuestro interés, the second thought arises in relation to the first, which has gone, surge un segundo pensamiento en relación con el primero que ya se fue. I'm thinking about a thought, Yo estoy pensando sobre un pensamiento and the thought that is thinking about the thought has the same emptiness as the first thought. y el pensamiento que piensa sobre el pensamiento tiene la misma vacuidad que el primer pensamiento. So when you see directly, every experience is just going and going and going. Entonces, cuando tú ves directamente, cada experiencia simplemente se va y se va y se va. Then truly this life is a dream. Entonces, verdaderamente, esta vida es un sueño. All that you have been, so many moods, situations, occupations, and so on, all that is gone. Todo lo que tú has sido, todas las situaciones, todas tus ocupaciones, todo eso, todo se ha ido. You can tell people about what you did when you were a child. Tú puedes contarle a la gente lo que hacías cuando eras un niño. This is no one talking about nothing. Esto es nadie hablando de nada. We're back in Disneyland. Estamos volviendo a Disneylandia. When I was young, I had a bicycle. Cuando yo era joven, tenía una bicicleta. We like stories. Nos gustan las historias. Then you think, oh, where did you go on the bicycle? Was it a good bicycle? Was it very heavy? These old-fashioned bicycles, they weighed so much. Y entonces, pero ¿dónde ibas con la bicicleta? ¿Y qué tipo de bicicleta era? ¿Era muy pesada? Oye, estas bicicletas antiguas pesan siempre un montón. Thought, empty thought is following empty thought is following empty thought. El pensamiento vacío sigue a otro pensamiento vacío que sigue a otro pensamiento vacío. So this is like the dance that Salome used to do. Y entonces esto es como el baile que solía hacer Salomé, The dance of the seven veils. la danza de los 7 velos. She is naked, Ella está desnuda, but these fine silk veils are around her, and so you can't quite catch her body. pero estos 7 velos están alrededor de ella, con lo que no puedes de verdad ver y atrapar su cuerpo, no puedes ver su cuerpo. Each veil by itself would be quite transparent because it is so fine. Cada velo en sí, pues permitiría ver a través de él porque es muy fino. But when one is in front of the other, 7 deep, then you can't, it becomes opaque. Pero cuando uno está detrás de otro a una profundidad de 7 velos, pues no puedes ver, se vuelve bastante opaco.
So we know this about our lives. Y sabemos esto sobre nuestras vidas. The more you think about something, the more real, the more solid, the more important it becomes. Cuanto más piensas sobre algo, más real, más sólido se vuelve, más importante. This thinking about is massaging the energy of the mind, Este which we pensar, take as imagination, creativity, is being massaged into this empty mirage-like appearance. pensar es como un masaje, es introducirlo masajeando en este espejismo So if vacío. we stay with the openness of the mind, Entonces, si nos quedamos con la apertura de la mente, si nosotros permanecemos en la apertura de la mente, the revelation is complete. It's not divided into subject and object. la revelación es completa, no está dividida en sujeto-objeto. That is to say, subject and object are patterns of this ungraspable illumination of clarity. Es decir, sujeto y objeto son patrones de esta iluminación inaprensible de la claridad. You don't have to try to go into some artificial state of all is one. No tienes que ir a un modo artificial y decir, todo es uno. Non-dual means neither one nor many. No dual significa que ni hay muchos, ni tampoco hay uno, They arise together. sino que surgen juntos. Subject and object are born together. Sujeto y objeto nacen juntos. They are a patterning of the field of revelation. Son patrones, a la formación de patrones de revelación del campo. So this is how our mind is, or how the Buddha's mind is, not different. Entonces, así es como nuestra mente es, así es como es la mente del Buda, no son So diferentes. why is it that this is not immediately obvious to us? Entonces, ¿por qué esto no es inmediatamente obvio para nosotros? Because although whatever arises is already vanishing, Porque aunque todo lo que surge ya está desvaneciéndose, the referentiality of a specific thought seems to make it more than it is. a la referencialidad de un pensamiento específico parece convertirlo en más de lo que es. So if I say banana, Entonces, si yo digo plátano, nothing much. no hay mucho más. In the wartime in Britain, there were no bananas. En época de guerra en Gran Bretaña no había plátanos. So then banana was something amazing. Entonces, plátano era algo bastante sorprendente. So under those conditions, people's longings and memories and hopes seem to arrive inside the shape of this banana. Entonces, bajo esas condiciones, las esperanzas, las ambiciones de las personas, pues pueden surgir en la forma de esa banana, de ese plátano.
just as if you go in the Catholic Church, you see a crucifix. Exactamente igual, si entras a una iglesia católica y ves el crucifijo, This means something to the people who are Christian. esto significa algo para la gente que son cristianas. But in the early days of Christians, when the non-Christian tribes came in from Asia, they would see this golden cross as gold. Pero en los primeros días del cristianismo, cuando estas tribus no cristianas venían de Asia, pues veían esta cruz dorada, esta cruz de oro, como oro. So they didn't project the death of Jesus, the hope of resurrection into this piece of metal. They saw gold. No proyectaban la muerte de Jesús, la esperanza de la resurrección, en este trozo de oro. Simplemente veían oro. But for the Christian, the cross is such an incredible symbol. Pero para el cristiano, la cruz es un símbolo tan increíble. They don't believe I'm looking at the two pieces of wood. No creen, yo estoy mirando a dos trozos de madera. They believe I'm looking at the cross. Ellos creen, estoy mirando a la cruz. And when the when the priest is giving them this wafer and putting it on their tongue Y cuando el sacerdote le in the da mass, en la misa le da esta hostia y se la pone en la boca, this is the flesh of Jesus Christ. esta es la carne de Jesucristo. This is the body of Christ. Este es el cuerpo de Jesucristo. Really? ¿De verdad? So, in the Christian tradition, you have some people who say this symbolizes the body of Christ. Entonces, en la tradición cristiana, tú tienes a gente que dice esto simboliza la carne de Jesucristo. And for other people, due to the ritual of the Eucharist, this is the actual body of Christ. Y para otra gente, debido al ritual de la Eucaristía, esto es la verdadera carne de Cristo. It's not a symbol, it's an actual presence. No es un símbolo, es una presencia real. So you can see this by looking at the culture around you. Y tú puedes ver esto mirando la cultura que te rodea. People who believe in their local football team think it's the best in the world. La gente que cree en su equipo de fútbol local piensa que es lo mejor del mundo. So if you can observe this, see, oh, the energy of the mind can seem to arise inside the object, so that the object has the power, and therefore I get caught by the object. Entonces, tú puedes observar que la energía de la mente parece que surge desde el objeto. So, I believe the energy of my mind with faith goes into the object. Entonces, yo creo que con fe la energía de mi mente penetra en el objeto. Entra en el objeto. Projected into the object. Está proyectada en el objeto. Now, if you were projecting light onto a screen, entonces, si tú proyectas luz a una pantalla and you switched off the projector, y tú apagas el proyector, the screen would go dark. La pantalla se pondría oscura. But for the Christian, every time they go into the church, the crucifix is very holy, so they cross themselves.
Pero para los cristianos, cada vez que entran en la iglesia, la cruz es muy sagrada y entonces hacen el símbolo de la cruz. They don't have to keep imagining, oh, for me as a Christian, this piece of wood is the Holy Cross. Ellos no tienen que imaginar que para mí como cristiano este trozo de madera es la Santa Cruz. So the meaning stays embedded in the object. Entonces el significado permanece inserto dentro del objeto, But it's only in the mind. pero solo está en la mente. When I was up in Zanskar, up in the north of India, Cuando yo estaba en Sanskar, arriba en el norte de la India, in the first monastery, as you move from the mainly Muslim area of the main road, en el primer monasterio, a medida que dejas la carretera principal, que es sobre todo de presencia there's a musulmana, statue of the Buddha with a bullet hole in it. hay una estatua del Buda que tiene un agujero producido por un disparo. Because when the Muslims were invading, they were attacking the statues. Porque cuando los musulmanes invadieron, atacaron las When the estatuas. Muslims invaded that part, Cuando los, they were shooting at the statues because they didn't like them. cuando los musulmanes invadieron esa zona, Sanskar, disparaban a las estatuas porque no les gustaban. They didn't just think, oh, this is a piece of metal. No pensaban simplemente, pues esto es un trozo de metal. This is a sign of the infidel who is worshiping false gods. Esto es el signo de un infiel que está adorando a un Dios falso. So they believe this is the sign of a bad religion. Y entonces creen, este es el signo de una mala religión. Whereas for the Buddhists, this is a sign of a good religion. Mientras que para el budista, esto es el signo de una buena religión. Actually, it's neither. En realidad, no es ninguno de ellos. The meaning of a statue is not inherent in the statue. El significado de la estatua no es inherente a la estatua. The meaning is in the mind. El significado está en la mente. So, if you have the sense of this, in the text it describes the various stages in which ignorance thickens in the world. Y si tú tienes comprendes este sentido, en el texto se describen las diferentes etapas con las que la ignorancia se desarrolla en el mundo. The first is called the Dagni Chipu. It means something like the soul something. La primera es The Dagni soul, Chipo. S-O-L-E, yeah, the soul, the only something, the one true something. Y lo que quiere decir es como el único algo. So before we were looking at this is. Antes veíamos esto es. So this first level of ignorance is this is. Y este primer nivel de ignorancia es esto es. So instead of there being simply an open, empty appearance, En vez de ser solo una apariencia abierta, vacía, there is a kind of vibration or facticity in this. hay una especie de vibración o de realidad en esto.
Effectively, something insists. It's there. Algo Like que, if a car backfires, if you get a bang from a car, oh, something. Algo que esa realidad se refiere a algo que está ahí, algo que existe. Como cuando un coche pues suena y de pronto explota y dice, ¡ah! ¡Ay! Es un algo. It vanishes. Se desvanece. But there is a kind of echo or trembling. Pero hay un tipo, una especie de eco o de temblor. Which brings the interpretive turn of what is that? Que proporcionan o que nos trae el giro de interpretación, de decir, pero ¿eso qué es? And so the movement of the potential of the mind starts to form around this point, like a crystal forming in a solution. Y entonces la energía del potencial de la mente empieza a envolver todo ese punto de partida como un cristal que empieza a construirse a partir de una disolución. As this somethingness seems to continue in time, Entonces, a medida que este algo parece continuar en el tiempo, because actually it is an experience, porque en realidad es una experiencia, a way of experiencing, una manera de experimentar, it's not actually a thing. no es en realidad una cosa, It is the experience of the delusion of a thing. es la experiencia de la delusión o de una cosa. There is an experiencer. Hay un experimentador. So now you have this separation of subject and object. Y ahora tú tienes esta Experience. separación entre sujeto y objeto, entre experiencia y experimentador. And these two polarities Y estas dos polaridades are linked together. están ligadas juntas, They are born together. nacen juntas. There is no subject without object. There is no object without subject. No hay objeto sin sujeto, no hay sujeto sin objeto. And as they move together, Y a medida que se mueven juntas, it gives rise to particular formations. eso da lugar a formaciones en particular. So when you look around the world and you see butterflies, Cuando tú miras al mundo y ves mariposas, they are moving in the sky, se mueven en el cielo, but not in the way that a bird moves. pero no a la manera en la que le hacen los pájaros. Their experience is very light and delicate. Su experiencia es muy muy ligera y delicada. So I can't even imagine what it's like to be a butterfly, but somehow their subjectivity draws them to their particular object formations. Yo no puedo imaginar cómo es la experiencia de una mariposa, pero de alguna manera su interés y su formación en concreto le lleva a determinadas experiencias. So their subjectivity Su subjetividad reveals a particular contouring of this potential of the field of revelation. revela un contorno específico dentro del potencial del campo de revelación.
we live in a different world. Vivimos en un mundo diferente. You could say objectively we live in the same world. Podrías decir que objetivamente vivimos en el mismo mundo. But our subjectivity shines through our sense organs. Pero nuestra subjetividad brilla a través de nuestros órganos sensoriales. And due to the structures of our body, we are interested in food, safety, sex, and so on. Pero debido a las estructuras de nuestro cuerpo, nosotros nos involucramos en diferentes actividades de comer, de tener sexo, de hacer diferentes cosas. So as subject and object interact more and more, and the patterns of Entonces, a medida que sujeto y objeto interactúan más y the los patterns diferentes of habit patrones formation become invested in the stream of our individual becoming, y los diferentes patrones habituales de nuestra formación se vuelve inserto en nuestro devenir del día a día, in the stream of our individual becoming. en la corriente de nuestro devenir individual, This stream is called the Santana, or in Tibetan, Rangyud. esta corriente se llama Santana o en tibetano Rangyud, 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 which means like a self-thread. que significa como un hilo o un auto hilo. So if you imagine you had a big box of many different kinds of beads, some of wood, some of plastic, and so on. Por ejemplo, si tú imaginas que tú tienes una gran caja llena de cuentas, algunas de madera, algunas son rojas, son diferentes, And there's maybe a girl of 8 years of age. y quizá haya una niña de 8 años. So here is your thread. Entonces, aquí está tu hilo. Now you can make whatever necklace you want. Ahora ya puedes hacer el collar que tú quieras. So you can imagine the girl taking out all the beads and looking at the colors and the shapes, what would be nice to wear. Y entonces puedes imaginarte a la niña que va sacando todas las cuentas y viendo pues, los diferentes colores, las diferentes formas y entonces poniéndolas y, pues así me quedaría bonito y todo eso. So this is the thread of our life, the thread of our presence in the world. Entonces, el hilo de nuestra vida, el hilo de nuestra presencia en el mundo, Engages with the potential of the beads of different situations. se involucra con el potencial de las distintas cuentas que encuentra en el campo de experiencia. Some we like, some we don't like. Algunas nos gustan, algunas no nos gustan. So as we go through life, we put many different beads along our string. Entonces, a medida que avanzamos, pasamos por nuestra vida, ponemos diferentes tipos de cuentas en nuestro hilo And conductor. these choices, although they occurred in the past, create tendencies into the future. Y estas elecciones, aunque se crean en el pasado, pues crean tendencia para nuestro futuro. And this is how we come to be born in the different realms of samsara. Y así es como nosotros nacemos en los diferentes reinos del samsara. We look at other people's lives and we think, oh, okay, but I wouldn't live that way. Nosotros miramos a las vidas de otras personas y decimos, vale, yo desde luego no viviría así.
So we go back to the ego. Entonces volvemos al ego. The ego is not autonomous. El ego no es autónomo, It's not self-existing. no existe por sí mismo, It's not a fixed thing. no es una cosa fija, It's a potential of participation as shape. es un potencial de participación como una forma. So as an ego person, we are always forming our life. Entonces, como una persona, un ego, nosotros siempre, como persona ego, siempre estamos formando nuestra vida. Sometimes we feel more active shaping of what's going on. A veces, pues, sentimos pues, más activos en darle forma a lo que está pasando. We actively examine and select and decide. Examinamos y seleccionamos y decidimos de manera activa. And sometimes life's just happening to us. We're kind of swept along by patterns. Y otras veces, pues la vida nos sucede. Es decir, somos arrastrados por los diferentes patrones de acontecimientos. So going back to this first moment of ignorance or ignoring, Entonces, volviendo a este primer momento de ignorancia o de no percatarse, the openness is there. la apertura está ahí. This intense moment is within the space of the sky. Este momento intenso está dentro del espacio del cielo, Like a sudden boom of thunder. como una explosión repentina de un trueno. It's in the sky, Está en el cielo, but it seems not to be in the sky. pero parece que no está en el cielo. It's this. Es esto. And this, with energy in it, becomes this is. Y esto con energía adentro se convierte en esto es. And then, because this is something and we're caught up in identifying what kind of something it is, Y puesto que nos involucramos en intentar identificar qué tipo de cosa es, the undivided field of experience el campo individido de experiencia is lost sight of. se pierde de vista. It's still there. Aún está ahí. It's not lost somewhere else. No es que se haya perdido en otro lugar, It is ignored. simplemente uno no lo ve. For algo example, I just remembered that as a child we would ignora. go on holiday to the sea in Scotland. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un niño iba en vacaciones al mar en Escocia. And we would run down the sand dunes onto the beach. Y yo iba corriendo, bajando corriendo por las dunas de arena hacia la playa. And immediately I would go over to the rocks to see if there were any little crabs in the pools. Y inmediatamente iba a las rocas para ver si podía encontrar algún pequeño cangrejo en los pequeños depósitos de agua.
Good. Yeah. So my parents would go and sit on the sand. Mis padres iban y se sentaban en la arena. They were not very interested in the rock pools. No tenían ningún interés en esas pequeñas pocillas de agua que había en las rocas. But I was not interested to sit on the sand. I wanted to be on the rocks. Pero a mí no me interesaba sentarme en la arena, a mí me interesaban las rocas. The whole beach was open. Toda la playa estaba abierta, But it wasn't evenly open pero no estaba equilibradamente abierta, uniformemente abierta, because for me, I had a bias or a prejudice. porque para mí yo tenía un sesgo, yo tenía un prejuicio. So without deciding to ignore the other possibilities, Entonces, sin decidir ignorar otras posibilidades, they were effortlessly, functionally ignored because I was fixated on the rock pools. sí que eran ignoradas sin esfuerzo. No eran tenidas en cuenta sin total esfuerzo, porque yo estaba completamente interesado en estas pequeñas pocillas de agua que se forman en las rocas. So, although this openness of the mind is always available, Entonces, aunque esta apertura de la mente siempre está disponible, and no one is hiding it from us, y nadie la esconde de nosotros, it is our own obsession and our own particular patterning of values which hides the openness from us. es nuestra propia obsesión, nuestra propia atribución de valores la que la esconde de nosotros. So in that way, I became the kind of boy who could spend all day on the rocks. De esa manera yo me convertí en el tipo de niño que podía pasar todo el día en las rocas. It was as if this was some wonderful world which was ceaselessly unfolding for me. Como si ese fuese una especie de mundo maravilloso que incesantemente se desplegaba para mí. Now, if I was to go back there, I would maybe look at the rocks for 5 minutes. Y ahora, si yo fuese allí, probablemente miraría las rocas durante 5 minutos. So that's what is meant by karma. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de karma. The possibility of the rocks holding this attention for me La posibilidad de que las rocas capten mi atención, this arose due to causes and conditions in my mind stream. eso surgió debido a causas y condiciones dentro de mi corriente mental, Which was there for a while, que estuvo ahí durante un tiempo and then it thins out, it dissolves. y luego se va aflojando y se va soltando y se At that disuelve. time, it was thick or dense or powerful. En ese momento estaba espeso, era poderoso. So, if we think of these 3 qualities of the Buddha, Entonces, si pensamos en estas 3 cualidades del Buda, the third one is the power to make things happen. el tercero es poder, el poder de hacer que las cosas sucedan. This power for the Buddha is
arising inside the open field where everything is very clear. Este poder para el Buda surge dentro del campo donde todo está muy claro. But for me, as a boy, the power of the mind was focused on something quite narrow. Pero para mí, para el niño aquel, el poder de la mente estaba centrado en algo bastante estrecho. It was caught by the potential of the rocks. Estaba atrapado por el potencial de las rocas. And in particular, it was caught by the importance of finding a bigger crab than my brother. Y en particular estaba centrado en la importancia de encontrar un cangrejo más grande que el de mi hermano. So yeah, that's how we see the ego forming. Así es como vemos que el ego se forma. If winning, then very happy. If losing, then very sad. Si ganas, entonces muy contento. Si pierdes, entonces muy triste. So the attention makes some things important. Entonces, la atención convierte que algunas cosas se vuelvan muy The importantes. importance gives rise to intense emotions. Esa importancia hace que surjan emociones intensas. These intense emotions are another kind of shrinking or veiling. Esas emociones intensas son otra especie de estrechamiento, de convertirte más pequeño. This is the dynamic unfolding of our life in samsara. Pues este es el despliegue dinámico de nuestra vida en el samsara. Okay, so if we have a break now until 1:15, so that's 25 minutes break till 1:15. Vale, pues vamos a tener ahora un descanso de 25 minutos hasta las 1:15. Okay, ¿Vale? have a good break. Tened buen descanso.